Es licenciado en saneamiento ambiental, también es licenciado en higiene y seguridad en el trabajo, también es doctor en ciencias de la salud. Mirá si le gusta estudiar a este hombre. Escribió un libro, allá por hace como 20 años, que tiene prólogo del Papa Juan Pablo, del querido Juan Pablo II, de la encíclica, que dice: el hombre ha construido un desarrollo, el hombre ha construido un desarrollo capaz de volverse contra sí mismo. Si él no es capaz de humanizar su entorno a partir de los valores trascendentes del amor, del respeto, de la valoración, también del hábitat que el hombre necesita para desarrollar con decoro su existencia, si no restablece la armonía y el equilibrio de sus actividades y no controla la potencialidad destructiva de las creaciones de su propio ingenio, puede destruirse el futuro de la humanidad. Prólogo, Papa Juan Pablo II, en este libro que escribió nuestro invitado de hoy, que es Sergio Miguel Dalia, que tiene que ver esto con el mes del medio ambiente, que estamos tratando de tenerlo presente aquí para concientizar sobre la importancia de tener un ambiente sano. No es lo mismo vivir al lado de un arroyito donde cruza agua limpia que de una cloaca. No es lo mismo tener un ambiente sano, agradable, respirar sano, lindo, que un ambiente con malos olores, por ejemplo. No es lo mismo caminar por un parque limpio que un parque con basura, gente que arroja los plásticos, ir al río, una ranchada donde se fue el que estuvo antes y te deja la latita del picadillo, el tergopol de los sándwiches, el nylon y toda otra mugre. Las botellas, las latitas de cerveza, cuando no la tira al agua. No es lo mismo que ir y encontrar solo pisadas del hombre. El hombre deja huellas. Donde va, pisamos, andamos, dejamos senderos entre los pastitos. Pero eso es parte de lo hermoso de interactuar con la naturaleza. No está prohibido pisar el césped, está prohibido ensuciarlo, está prohibido envenenar. Eso es el concepto que arraigamos aquí en Radio Hoy. Y para ayudarnos a pensar en esto, lo invitamos a Sergio, que le agradezco mucho, que aparte es un amigo nuestro. Sergio, gracias por darte este ratito acá en Radio Hoy. Tu primera vez, por otra parte. Sí. La primera vez que vengo, que veo la radio como es por dentro, siempre la escucho y lo escucho a ustedes, pero inclusive no sabía a quién pertenecían cada una de las voces, ¿no? Ahora lo estoy viendo, así que... Es así, la magia de la radio. Bueno, sí, gracias a vos. La verdad que sí. Bueno, ayúdanos algo. ¿Qué te sale por decir, yo digo, por decirnos a nosotros, los que vivimos acá, frente a esta celebración, esta conmemoración de lo que es el mes del medio ambiente? El mes del medio ambiente. Que Naciones Unidas nos pide precisamente a los periodistas que hablemos de esto mucho, especialmente este mes. Sí, sobre todo porque yo veo últimamente que no se le está dando el lugar que merece el ambiente. Como que por ahí en algunos momentos está de moda, se habla mucho y después va quedando un poco de lado. ¿Dónde decís que se habla poco? En general, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a todo en nuestro país, por ejemplo. Por ahí se lo utiliza para un discurso y después en la práctica se olvida el ambiente. Y refiriéndome un poco a la introducción que vos hacías leyendo el prólogo del Papa, hay un relato de Ortega y Gasset en su el hombre y la medida de su tierra, así se llama, que dice: se presta demasiada poca atención al hecho de que en rigor la tierra es inhabitable para el hombre. Qué duro. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice horrible. Eso? Que es inhabitable. Aunque lo diga Ortega y Gasset. Claro, pero fíjate vos que tiene algo de razón, porque dice, porque permanentemente el hombre necesita interponer cosas para poder desarrollarse. Es decir, pero es natural. Es la única, claro, pero es hay la que única montar especie, una fábrica. Exacto, pero es la única especie que toma del medio cosas y crea el deterioro
que después se traduce en problemas de contaminación o alteración en el medio. ¿Qué sería? ¿Es más virtuoso un pajarito? Te come la semillita, la caga y después nace una planta. Claro. Y nosotros... Sí. Nosotros no entendemos a veces cómo No funciona. te rías, María, que son ejemplos de eso. No, sí. A mí la flor más bella, Alfred, me la dio, que es la del maracuyá, me la dio un pajarito, andá a saber dónde, comió la semillita, la cagó en mi casa y me dio una planta de maracuyá. Bueno, mirá, Y nosotros cambio destruimos. a eso me refiero yo, que a veces miramos sin ver, no podemos reconocer cómo funcionan las cosas o cómo funciona el ambiente. Justamente el ejemplo que vos estás dando es un ejemplo que hoy está en una situación de peligro y que tiene que ver con la relación que existe entre la nuez del Brasil, un árbol que data de hace 650 millones de años, que está sobre la Tierra y que sobrevive esa especie gracias a la especie de los monos que utilizan como único alimento a la nuez. Entonces, gracias a esos monos, se va distribuyendo esa nuez de un lado al otro y se va resembrando esa especie. ¿Y nosotros qué virtud tenemos? ¿Qué hacemos a favor del medio ambiente? Hablamos de los pajaritos, bueno, los monos, ¿y nosotros qué hacemos? ¿O solo destruimos? Fíjate que en el año 71 se empieza a ver al ambiente como algo necesario de cuidar. De ahí surge el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y entonces todos los países empiezan a trabajar sobre el ambiente. Algunos más, otros menos. Argentina lo empieza a hacer. Fíjate vos que en prevención o en cuidado del ambiente tiene una ley que data de 1891, que es la ley del volcado de líquidos cloacales y líquidos residuales a los ríos. Como Reconquista, acá no tenemos planta de tratamiento. Todo lo que tiramos en una cloaca, sea lo que sea, hasta un ácido, el peor producto, todo va directo al arroyo del Rey. Y de ahí al río San Jerónimo, Puerto Reconquista. De ahí al Paraná, el Paraná sale por el canal Mitre, el río de la Plata, de ahí va al mar. Sí, ningún tratamiento. Convengamos que si uno analizaría desde el punto de vista ecológico y fuera solamente material orgánico, para los sistemas acuáticos a veces el aporte de una sustancia orgánica representa alimento. Yo siempre explico, caca y pichí es lo más lindo que va a la cloaca, lo demás, el problema, demás todo lo que se tira. Es lo que no, claro, justamente no tengan complejo cuando van al baño, aprieten el botón, bárbaro eso, no es el problema. A mí me tocó trabajar en un proyecto que nos habían encargado en Santa Fe cuando estaba en la facultad para caracterizar los residuos sólidos que venían por las cloacas. Ustedes saben que en Santa Fe las cloacas máximas van por debajo del bulevar y desaguan ahí al lado del puente colgante. Ahí van a ver que hay 4 estructuras cilíndricas y debajo de ellas llegan los tubos que llevan todo el agua de los líquidos pluviales y cloacales de la ciudad. Es un sistema mixto, es decir, que las cloacas no solamente llevan las aguas residuales de cada uno de los domicilios, sino también, cuando llueve, el agua pluvial. Esto arrastra todo lo que hay sobre la ciudad cuando llueve. Entonces, el trabajo consistía en tomar de las rejas, donde quedaban retenidas, las rejas eran mallas de alambre, donde quedaban retenidos todos los sólidos. Bueno, caracterizamos entonces de cómo estaban compuestos esos residuos que después se iban a incorporar al río. Y también se nos ocurrió hacer análisis del lixiviado, es decir, del líquido que pasaba. Y que debe ser lo peor. Claro. Peor lo peor en sólidos que encontraron, por ejemplo, en ese estudio. El sólido, bueno, las pilas, lo común, ¿no es cierto? Lo común, digo yo, que uno está acostumbrado a ver esto que se va a veces por los retretes y demás. Pero te encontrás con cualquier cosa, desde una muñeca, una pelota de plástico, trapos. Pero de contaminante, toalla, ¿qué es lo peor que va? Pilas. Las pilas es lo más contaminante que... Pero seguramente en líquido está también de lo peor, sí, ¿no? Que no es el pichí precisamente. No, en los lixiviados tenés todos metales pesados. Desde arsénico, plomo, mercurio, todo eso que también va sin ningún tratamiento y pasa al agua. Uh-huh.
Por eso a veces esto de la contaminación que el hombre provoca sobre el medio tiene que ver con una cuestión de educación y de infraestructura también. Sergio, ¿No? pensá ahora lo que quiero que nos digas, quiero que nos inquietes, porque si no parece que todo lo del ambiente es culpa del otro, sobre todo del político, del gobierno, de quien fuera, o del que estuvo antes en la ranchada, en la isla, y dejó las latas de cerveza, el plástico y demás. Decía algo para inquietarnos a nosotros de cómo, queriendo, sin querer, sea en la lucha contra los mosquitos o en cualquier acción cotidiana, estamos haciéndonos daños a nosotros mismos, qué hábitos podemos cambiar, porque a lo mejor somos ignorantes, no lo conocemos, inquietarnos en un ratito con eso, ¿sabes? Bueno. En qué podemos mejorar nosotros en nuestra relación con el medio ambiente, porque si no vamos a quedar siempre buscando culpables afuera. Y de muchas cosas somos culpables nosotros, que interactuamos con... En la sociedad, hay dos actores. Una es la sociedad toda. Y la sociedad toda es culpable de no conocer cómo funciona el ambiente. Por un lado, y ya te digo por qué. Y individualmente tiene que ver con la educación. Si nosotros no respetamos valores, no respetamos en nuestra casa nuestras relaciones, tampoco podemos respetar o cuidar el ambiente. Entonces, aplicar los insecticidas en demasía, ¿son necesarios? Sí, a veces son necesarios. ¿Se los tiene que ocupar? Sí, se los tiene que ocupar, pero en su justa medida. Por ahí arreglar una tela mosquera para que no ingresen los insectos. O sea, en vez de tirar ray, claro, tener una tela metálica. Exactamente. Nosotros, por eso te digo, el saneamiento ambiental en eso apunta como disciplina a cuidar al hombre, a la salud del hombre, a través de los problemas que surgen en el ambiente. Que muchas veces esos problemas que surgen en el ambiente en gran medida tienen responsabilidad del hombre, pero también suceden hechos que son naturales de contaminación, porque la naturaleza así lo impone, por ejemplo la erupción de un volcán o un desastre ambiental que ocasiona un deterioro, una contaminación en el medio, y ahí el hombre no intervino, pero sí está presente en cómo puede solucionar el problema. El saneamiento ambiental muchas veces te dice, no es necesario aplicar un plaguicida, sí controlar la causa. No podés controlar la causa porque no hay forma de controlar la causa, entonces sí aplicar el plaguicida. Es decir, hacelo racionalmente, no porque esté el plaguicida sea más fácil aplicarlo, aparte y costoso, otra cosa que también tenemos que ver. Reemplazar muchas veces sustancias que son naturales, como plantas. Muchas veces aprendemos de los viveros, como en los viveros para espantar algún tipo de planta siembran una especie que naturalmente tiene un efecto insecticida o que aleja a las plagas. Por ejemplo, en la vid, donde cultivan la uva para los vinos. Exacto. Sí. Bueno, muchos, hay plantas virtuosas, o sea, hacen el control ecológico con la misma ecología. Con la misma ecología. Sí, eso son cosas, por eso te digo, hay cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Yo siempre digo, bueno, no podemos proteger algo que no conocemos, el ambiente lo tenemos que conocer, pero claro, ¿cómo conocemos el ambiente? Si uno analizaría, por ejemplo, una planta acuática, que esa es mi especialidad, yo he trabajado en ensayo de toxicidad sobre plantas acuáticas, y vos ves, por ejemplo, algo que es común, que todos lo conocen, que es la Eichhornia crassipe, que es el lirio, que lo ves flotando, sobre todo en épocas donde hay crecidas del río. Estas plantas tienden a acumularse o a crecer bien en espacios cercanos a las orillas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una fluctuación, hay una creciente, un pulso de inundación, estas plantas dejan de estar asociadas a la orilla y empiezan a deambular. A medida que van deambulando por el río, que son arrastradas, por eso ustedes ven el río cuando está creciendo y van a ver que todas estas plantas están flotando, y eso es síntoma de que el río viene creciendo. Y uno tiene la posibilidad de levantar esa planta, vas a ver que tiene un sistema radicular que a veces llega hasta 1 metro, 1,20 m, y tiene toda una flora y una fauna asociada a ese sistema radicular que solamente crece ahí.
Tiene todo como pelos, como... Tiene de todo, y si uno lo analiza microscópicamente te vas a encontrar con una cantidad de invertebrados, de una fauna riquísima que hace a la diversidad, y la diversidad es lo que nos demuestra como testigo de que el ecosistema funciona bien. Es decir, cuando hay diversidad de especies, un ecosistema está funcionando bien. Entonces, pero claro, eso pocos hemos tenido la posibilidad de verlo, a lo mejor en un laboratorio. Pero ¿qué estoy queriendo decir? Que no es solamente esa planta es simplemente la representación de algo, de un todo. Si lo trasladamos a un ecosistema terrestre, también vamos a tener todo ese tipo de vínculos y relaciones ecológicas que se dan entre las especies y que demuestran que ese ambiente está sano. Pero tenemos que conocer cuáles son las especies. Acá yo tuve la oportunidad, porque justamente yo el doctorado que hice era un poco para cerrar ya mi ciclo de formación. Trabajé en medio ambiente, trabajé en la parte de higiene y seguridad, y bueno, la salud. Y algo que a mí siempre me interesó fueron las plantas. Entonces trabajé sobre, mi tesis fue hecha sobre 2 plantas que yo sabía que tenían efecto bactericida y quería probar si tenían efecto además antifúngico, y así lo probé. Para la tiña del pie, es decir, la que causa el pie de atleta, el hongo que causa, son 3 hongos que causan el pie de atleta, y bueno, quería ver si también tenía efecto, además de bactericida, fungicida. Entonces me interesé en plantas que todo común dice plantas medicinales, plantas que están en el lugar, acá la mayoría son medicinales. Uno si recorre el monte o cualquier lugar de la zona, te vas a encontrar con especies de plantas que tienen propiedades que pueden ser utilizadas. Sí. Incupo hizo trabajos maravillosos sobre eso, sí, demostrándolo. Salí a caminar el monte o la isla, vas a encontrar, si supieras, muchas plantas, alimentos, curativas, claro, y demás. Pero ¿cómo cuidarlas esas plantas o a ese medio si no lo conocemos? Claro, tenemos que instruirnos más, sería una conclusión. Y es un llamado del ser humano, instruirse más. Sergio, gracias por la visita. Bueno, felicitaciones. Gracias por la torta. Gracias. Sergio es un gran cocinero. Trajo una torta húngara que estamos fascinados acá. Yo nunca había probado torta húngara. Muy rica. Yo le digo, para mí es como un pan dulce casero recién hecho. Él me dice, no es pan dulce casero, pero yo digo, se me hace. Con mucho dulce. Con mucho membrillo. Muy rico. Exquisito. Gracias, Sergio, por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y todos sentir el llamado a cuidar el medio ambiente. Que no hace falta ir a estudiar un doctorado. ¿Puedo agregar algo? Sí. El término, si vos lees ahí en mi publicación, es redundante, medio ambiente. ¿Por qué? Ahora dicen ambiente nomás. Y ecológicamente es lo mismo. Sí. Ambiente es el lugar donde estamos y medio es lo que nos rodea. Sí, o sea, estamos hablando de las dos. Por eso yo ahí en el libro lo expliqué. Sí, de hecho que ya a nivel ministerial se le sacó el medio. Ahora es Ministerio de Ambiente, sí. Claro, sí. Pero bueno, quedó muy asociado el medio ambiente, sí, es lo mismo. Sí. Está clarito. Gracias, Sergio. Bueno. Y bueno, todos a comprender cosas básicas que podemos comprender. No es lo mismo tirar la basura ahí donde estamos. Vos te vas ahora a la feria, por ejemplo, al parque, al complejo de la estación. Hacete cargo de la basura. Sí. Es tu basura, vos la generaste. No la tires ahí entre tus piernas y te vas y cada uno deja su mugre. Llévala a un cesto, y si no hay cesto, es tu basura, llévatela, qué sé yo. Está bueno, estamos aprendiendo, estamos mejorando en esto. O donde fuera que vas, al río, a lo que sea, hacete cargo, no dejes la latita de la cerveza, la botella del vino que te tomaste, la latita del picadillo, el plástico del sándwich y el tergopol de la base. Tráete todo. Me parece que todos podemos aprender a mejorar los ambientes y, por supuesto, exigir a las autoridades las grandes reformas que hay que hacer, por ejemplo, los efluentes del parque industrial, que vayan entubados y no vayan todos por el Arroyo del Rey, que es una cosa que lo tienen que resolver las autoridades con el poder económico. Pero también, para tener más autoridad, tenemos nosotros también, en la medida que nos corresponde como ciudadanos, tener en cuenta en qué podemos tratar mejor este ambiente. Por el bien de todos, respirar lindo, sano, olores ricos, y ver también
paisajes hermosos, hasta poner un árbol no es lo mismo que tener un paisaje árido, por ejemplo. Hasta visualmente es hermoso. Bueno, y caen las primeras gotas, nos avisa Alfredo, en este momento cuando estamos viendo la Feria del Sur, ahí en el complejo La Estación, que está todo armado, y se va a complicar con la lluvia. Pero igual no se suspenden las actividades, por lo menos en Malabrigo, que están tantos artistas contratados, aunque sea bajo techo en el Club Juventud, pero se hace todo cual está programado, dijo el intendente. Pasó, y ya lo sabés, en la tarde de Reconquista Hoy. Donde sea que estés, no hay nadie que sepa más que vos. Esto es Reconquista Hoy con Gustavo Rafín. Guardería Amarras, servicio las 24 horas, todos los días del año, con la máxima seguridad.